En el capítulo 37 de Isaías, recordando del 36 al 39, le denominamos un interludio histórico en donde vamos a ver un cambio radical. A partir del 37, del final del 37, acabamos, o más bien el Señor acaba con el enemigo acérrimo de Israel, que era Asiria. Y a partir del 39, vamos a decir, de finales del 39, ahora el enemigo va a ser Babilonia. Va a haber un cambio radical ahí, pero estamos viendo cómo el Señor va a acabar con este enemigo Asiria. Asiria, en todo el capítulo 36, los ha estado amenazando. Recuerden, se fue el enviado del rey asirio, regresó con su rey. Este rey reiteró su ataque, su deseo de atacar a Israel, a Jerusalén, y le manda unas cartas al rey Ezequías diciéndole: te voy a destruir, no confíes en Jehová. Ezequías, cuando recibe esas cartas, sube al templo a orar y extiende estas cartas ahí en el templo, diciéndole al Señor: este rey pagano viene a blasfemar tu nombre, está blasfemando tu nombre. Y esa es la intención que tiene Ezequías, que el nombre de Dios no sea blasfemado, y no llega a pedirle líbranos o haznos esto o haznos aquello o dame esto o dame aquello, sino simple y sencillamente la preocupación es que este rey asirio ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ezequías ha orado y oró de los versículos 14 al 20, y a partir del 21 y hasta el 38 el Señor le dio una respuesta. Esta respuesta la dividimos en dos partes: la respuesta que concernía al rey asirio, que vimos la vez pasada, y hoy nos vamos a concentrar en la respuesta que da directamente Ezequías concerniente a la forma en la que va a salvar a Israel, en específico a la ciudad fortificada de Jerusalén. Dios, en su soberanía, va a actuar en contra de Asiria. Su castigo va a ser total y terrible, y esto lo vamos a contrastar, ¿verdad?, con la bendición, el confort, la seguridad, la esperanza que le va a dar a Judá, mientras que un rey pagano que ha ignorado a Dios, mientras que un rey pagano que ha decidido blasfemar a Dios, que ha decidido hacer a un lado a Dios, recibe su castigo. El rey que ha decidido confiar solamente en el Señor recibirá este mensaje de confort y esperanza. Vayamos a leer desde el versículo 14, Isaías 37, 14. Ya les dije, nos vamos a concentrar de los versículos 30 al 38, pero del 14 al 20 está la forma en la que él va a orar. Del 21 y hasta el 29 está la respuesta concerniente al rey asirio, y del 30 al 38 la respuesta concerniente a Ezequías. Dice así Isaías 37, 14. Y tomó Ezequías las cartas de la mano de los embajadores y las leyó, y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos, mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. Estas son las palabras que Jehová habló contra él. La virgen, hija de Sión, te menosprecia, te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste?
¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus siervos has vituperado al Señor y dijiste: con la multitud de mis carros subiré a las alturas de los montes, a las laderas del Líbano, cortaré sus altos cedros, sus cipreses escogidos. Llegaré hasta sus más elevadas cumbres, al bosque de sus feraces campos. Yo cavé y bebí las aguas, y con las pisadas de mis pies secaré todos los ríos de Egipto. ¿No has oído decir que desde los tiempos antiguos yo lo hice? Que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado, y ahora lo he hecho venir, y tú serás para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos, fueron como hierba del campo y hortaliza verde, como heno de los terrados que antes de sazón se seca. He conocido tu condición, tu salida y tu entrada, y tu furor contra mí, porque contra mí te airaste, y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino de donde viniste. Y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo. Y el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá y lo que hubiere escapado volverá a echar raíz abajo y dará fruto arriba. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asirio: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón, su hijo. Bien, dijimos que la sección que abarca del 21 y hasta el 38 contenía la respuesta que era a Ezequías, pero dirigida al rey de Asiria. También tenía la respuesta específica a Ezequías y finalmente una conclusión. La vez pasada ya vimos la respuesta al rey de Asiria, en donde el Señor le va a dar un castigo terrible, una destrucción total que, como ya leímos, va a arrojar muchos muertos en una sola noche. Contrario a esto, Judá recibe una respuesta de parte de Dios, en donde le da esperanza, en donde le da confort, y a partir exactamente del versículo 30 cambia y le dice ahora a Judá, a Ezequías, le dice ahí en el versículo 30: y esto te será por señal: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Y lo que hubiere quedado de la casa de Judá, lo que hubiere escapado, volverá a echar raíz abajo y dará fruta arriba. Noten cómo inicia en el versículo 30: y esto te será por señal. Esto les va a ser la señal de que viene ya la bendición del Señor. Dice ahí que la señal va a ser: comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y al año tercero sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Viene la idea de que debido a la amenaza de los asirios, recuerden que aquí cuando vino a amenazar, está amenazando a la ciudad de Jerusalén, pero todas las ciudades que quedaban fuera de la ciudad de Jerusalén ya habían sido atacadas y destruidas.
pero aquí está diciéndole específicamente a la ciudad amurallada de Jerusalén que los va a destruir. Pero el Señor le dice, esto te va a ser por señal, comeréis este año lo que nace de suyo y el año segundo lo que nace de suyo. Esta frase hace referencia, lo que nace de suyo, a algo que nace naturalmente sin intervención del hombre. Vamos a Levítico 25. Vean en Levítico 25 cómo se usa esta frase. Levítico 25, versículo 5. 25:5. Dice, lo que de suyo naciere en su tierra sagrada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimarás. Año de reposo será la tierra. Esta idea de lo que nace de suyo es algo que nació por sí solo. Ellos no tuvieron que labrar el campo, trabajarlo para que naciera, sino nació porque esto significaba una bendición del Señor. Vamos al primer libro de los Reyes, en su capítulo 19. Primer libro de los Reyes en su capítulo 19. Dice así en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso, ya me equivoqué, hermanos, porque no está ahí. Primero de Reyes 19:29. No hay versículo 29. Algo apunté mal. Bueno, la idea se los voy a tener que buscar y se los comparto después, pero la idea de lo que nace de suyo era algo que nacía de manera natural. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor, después de haberles mandado a Siria a que los atacara, porque era una disciplina de parte del Señor el ataque a Sirio, ahora les dice, viene una señal. Ni siquiera vas a tener que cultivar tus campos y vas a cosechar lo que nace de suyo. Va a nacer por sí solo, porque esto era una bendición del Señor. En otro pasaje, en Zacarías, ¿verdad? Vamos a buscar Zacarías, al final casi del Antiguo Testamento. Zacarías 8, en su versículo 12 nos habla de cómo el Señor daba bendición a través de la semilla, a través del fruto de la tierra. Dice en Zacarías 8, versículo 12, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto, la tierra y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Aquí habla de la simiente de paz. Simiente también puede ser traducido semilla. Era una semilla, ¿verdad?, que producía. ¿Por qué? Porque la viña daría su fruto y daría su producto la tierra, los cielos su rocío, porque el Señor estaba interviniendo para hacer paz con su pueblo. Pero es muy interesante que dice al final de aquí, Zacarías 8:12, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. La situación iba a cambiar y era una señal la que iba a manifestar este cambio, y la señal era que iban a recoger del campo lo que iba a producir de forma natural. Y esto era porque Dios tenía un plan, y este plan no había sido hecho de lado. Recuerden que el plan de Dios ha sido proteger a su pueblo siempre, y el Señor lo ha hecho, pero ha tenido que hacerlo pasar por disciplina para que él regrese al pacto. El Señor tenía programado un Mesías, y la idea del Mesías sigue presente. Recuerden, somos salvos por la gracia en Jesucristo, pero esto es el plan de Dios. El Mesías tenía que llegar, iba a llegar por el pueblo de Judá, esta nación que ha quedado como remanente en Jerusalén. El Señor tiene un plan a más largo plazo y le dice a Jerusalén, esto te va a hacer por señal. Y aquí la idea, regresemos ahí al capítulo 37 de Isaías, dice en el 37:30, esto te será por señal, comeréis este año lo que nace de suyo, y al año segundo lo que nace de suyo, y al tercero sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas y comeréis su fruto. Asiria no te ha dejado hacerlo, porque estabas bajo mi disciplina. No has podido tener éxito en tus negocios, no has podido tener éxito en tus cosechas, porque yo te tenía bajo disciplina. Pero ahora
todo esto va a surgir porque estoy cambiando mi disciplina en bendición. Y es muy interesante porque también vean lo que dice en el versículo 32, porque de Jerusalén saldrá un remanente. ¿Se acuerdan que Zacarías nos dice el remanente va a disfrutar todo esto? De Jerusalén saldría un remanente fiel. Recuerden que todas las bendiciones que va a recibir Israel las va a recibir ese remanente. No toda la etnia de judíos son pueblo elegido de Dios, solamente el remanente fiel. Hoy un judío, para poder ser caracterizado dentro de este grupo, tendría que ser cristiano, para que entonces sea un judío cristiano que va a recibir todas estas bendiciones. Dice ahí que de Jerusalén saldría un remanente y del monte Sión los que se salven. De ahí el Señor tenía planeado todo esto. Desde que el hombre fue lanzado del huerto, el Señor tuvo que planear a ese Mesías, ya lo tenía planeado. Recordemos que el Señor es soberano y tiene un plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Cuando surge Noé, ¿se acuerdan que va a llegar el diluvio? En Génesis 5:29 dicen, nos salvará de todos nuestros problemas. Creen que Noé es el Mesías, pero Dios dice, no, no es el Mesías. El Mesías va a venir, ese es el plan de Dios, y el plan de Dios era que naciera de esta tribu de Judá, que saliera de Judá, y por eso está cumpliendo todo esto. Este remanente fiel hará posible que Judá se mantenga fiel y llegue el Mesías, y que de ahí salgan los que se salvan. Nos habla ahí aparentemente de un periodo de tiempo, pero este periodo de tiempo, aunque pudieran parecer 3 años, parece ser que es 1 año y medio a más tardar. Pero el Señor va a hacer que todo se cumpla. Vean lo que dice al final del 32. Dice al final del 32, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué se va a cumplir todo esto? Esto es impresionante. Porque el celo de Jehová hará todo esto. El Señor es el que tiene el plan. Y Él es el que lo está desarrollando todo esto para que su plan se cumpla. Noten, ni Sennacherib, rey de Asiria, ni Ezequías, rey de Israel, pueden determinar cómo lo hará Dios. Pero Dios sí, porque Él es soberano, Él es el que tiene el plan trazado, y por eso es que Él va a hacer que todo esto suceda. Es un Dios con un poder inmenso. Aquí tengo, gracias. No, aquí tengo. Es un Dios con un poder inmenso. Él puede ejercer todo su poder para derrotar a Asiria, para hacerlo añicos. Pero ese mismo poder que Dios tiene es un poder para darle bendición a los que lo están obedeciendo. Y noten, vemos aquí un contraste. Dios destruyendo a un pueblo para bendecir a otro pueblo. Y un incrédulo nos diría, no, ¿cómo? Si Dios es bueno, no puede estar ocasionando ese mal. Aquí dice que Dios lo está ocasionando. ¿Cómo es posible que un Dios bueno, porque Dios tiene que ser bueno, ¿verdad?, esté causándole este mal al pueblo de Asiria y los esté destruyendo de esta manera? Bueno, no es algo fortuito. El pueblo de Asiria ha estado atacando a Israel y el Señor dijo, estás atacando a mis hijos, a mi pueblo, y voy en tu contra. Pero Dios lo había mandado. Ese mismo Dios es el que está bendiciendo a Ezequías y a Israel. Algunos dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento es bueno, quiere que nos salvemos, y el Dios del Antiguo Testamento es malo, hay guerras, hay sacrificios, hay cosas muy malas. Dios es el mismo, y recuerden, todos los atributos de Dios se concentran en que Él es soberano. Pero Dios es amor, en efecto. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor.
Dios es justicia, pero también Dios castiga. No podemos separar todos los atributos de Dios o enfatizar solo uno. Y eso es lo que el mundo pecador trata de hacer, enfatizar uno. Dios es bueno, Dios me va a perdonar. Recuerdo la entrevista, y muchos de ustedes a lo mejor todavía no nacían, pero cuando atraparon, ¿se acuerdan? Al secuestrador ese muy famoso, el Mochaorejas. Y lo entrevistaron en la tele y le hizo la pregunta el periodista: ¿tú qué crees que te diría Dios? Y él contestó: pues Dios está para perdonar, Dios me va a perdonar, porque para eso está Dios ahí, para perdonar. Entonces, no, pues con Dios no tengo problema. Esto es lo que la ignorancia hace acerca de Dios: creer que Dios se puede amoldar a lo que yo soy. Y es por eso que esta frase con la que concluye el versículo 32, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Jehová de los ejércitos, el nombre más poderoso, es una frase de ánimo para Jerusalén, para Israel. No te preocupes, ya ha pasado toda la disciplina que te he tenido que dar, porque Dios al que ama disciplina. Ya pasó, pero tienes que seguir confiando en mí. Y la respuesta a Ezequías sigue, pero como ya vimos, la dirigió primero a Sennacherib, ahora nos habla del destino de Judá, ¿verdad? Y vean de los versículos 33 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, versículo 33. No entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Ezequías está reconociendo aquí que va a recibir una bendición única. Miren cómo empieza diciendo el 33. Por tanto, una frase que está concluyendo todo lo que pasó en el capítulo anteriormente. Debido a que yo soy el Dios soberano, debido a que yo soy más poderoso que ese rey, debido a que yo sí tengo control sobre todas las cosas, tengo control sobre un rey pagano y sobre un rey piadoso, por tanto, debido a todo eso, dice Jehová, ahí en el 33, acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. No entrará, no hará ningún ataque. O sea, ni siquiera Jerusalén iba a tener que luchar en contra de este rey asirio. Estos no con los que se está hablando aquí son un tipo de no en el hebreo enfático. Es el mismo no que se usa para hablar de los mandamientos del Señor ahí en Éxodo 20, cuando dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Es enfático. Dicen los estudiosos que este tipo de negación solamente puede proceder de Dios, como un mandato y como un hecho. Ese rey no va a entrar. No era para que Ezequías dudara, simple y sencillamente no va a entrar. Y repite lo que ya había dicho en el 29, él va a regresar por donde había venido. Se va a regresar simplemente. Y vean la cantidad de negativos que enfatiza lo que Dios hará. No entrará, no arrojará, no vendrá ni levantará, no entrará en esta ciudad. No va a levantar baluarte, el baluarte eran unas torres que hacían y las pegaban a la pared para subir por ellas y escalarla, o a veces eran como rampas. Dice: no va a hacer nada. Y esto es algo maravilloso, porque ni siquiera ha planeado el ataque Sennacherib. Él ni siquiera ha dicho: vamos a entrar por acá y vamos a hacer. No, dice ni siquiera va a entrar. Dios tiene un control. Antes de que este rey pagano, malvado, vaya a realizar su ataque, Dios ya sabe que no va a hacer nada. Y vean cómo dice el 35, el versículo 35. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo
y por amor de David mi siervo. Dice que Él la va a amparar. Esto es una protección cercana, íntima, así como cuando una gallina cubre a sus polluelos, ¿verdad? El Señor dice, yo voy a amparar a esta ciudad. Ezequías había tratado de protegerla, ¿se acuerdan? Haciendo un doble muro. Pero aquí el Señor dice, no, yo voy a estar muy de cerca protegiéndole. Incluso antes de que este hombre haya preparado el ataque, yo voy a estar ahí. Pero noten algo que reitera, ya leímos en el 32 al final, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Pero aquí en el 35 le da un énfasis más grande. Dice en el 35, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo. Es que yo quería que Ezequías orara y ya que oró, ya ahora sí la voy a salvar. No, dice, lo voy a hacer por amor de mí mismo. ¿Qué fue lo que oró Ezequías? Señor, este rey pagano viene a blasfemarte, viene a blasfemar al Dios vivo. Eso era lo que le interesaba a Ezequías. Dios va a actuar por amor de sí mismo. Jehová lo hará no porque el pueblo se lo merezca, sino porque este Dios soberano y poderoso promete y cumple. Fíjate bien, Él es el único Dios contrastado con los ídolos asirios. Los ídolos asirios podrían prometer pero no cumplirían, pero este Dios es un Dios que tiene todo bajo su control. Es el Dios de la creación, es el Dios que obra a favor de los que le obedecen. Este Dios puede prometer y puede cumplir. Y no hay nadie que lo pueda estorbar. Dios por eso promete por sí mismo. No se va a alterar el plan. No se va a alterar el plan en ningún sentido. Y esta liberación, este rescate que hace Dios del pueblo de Israel, de Jerusalén, mostraría al mundo que Dios cumple sus promesas porque tiene poder para cumplirlas. Todo se va a cumplir, pero noten cuál es la motivación de la oración de Ezequías. Vamos a regresar ya al 37:20. Vean su oración en el 37:20. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que conozcan los reinos de la tierra que solo tú eres Jehová. Leí al revés. Todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres. ¿Qué le interesa a Ezequías? Ay, Señor, líbranos porque esta tribulación es muy difícil de llevar. Llevo años aguantando esto y ya estoy harto. Ya es mucho, Señor. No, Él dice, ¿sabes qué? Es para que todo mundo conozca que tú eres Jehová. Ay, Señor, es que tú no te das cuenta cómo es mi marido. Años llevo con él. No, ora pidiéndole al Señor, permite que por medio de esta relación matrimonial que vivo, tu nombre sea glorificado. Permíteme, Señor, que con esta relación que vivo con mi jefe, tu nombre sea glorificado. Ay, Señor, elévanos el sueldo porque ya ves la crisis, no nos alcanza. No, Señor, permíteme aprender a vivir con lo que gano porque sé que es tu bendición y quiero que tú seas glorificado. Esa es la oración que nos enseña ahí Ezequías. Ahora, no es que por la forma en la que nosotros vayamos a orar, es que entonces Dios ya me va a contestar. Esa no es la idea, Dios va a hacer su voluntad, esa es la idea. Y lo que nosotros debemos de buscar es alinearnos con lo que Dios busca. Y Dios busca que su nombre sea glorificado. A veces a Dios le interesa que estés en prueba, en tribulación, porque de esa manera más gente va a recurrir a Dios. El Señor dice aquí, lo va a hacer, ¿para qué? Regresemos ahí al 35, por amor de mí mismo. Muy interesante, porque cuando Dios hizo pacto con Abraham, juró por sí mismo que lo cumpliría. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, versículo 13. Vean por qué Dios cumple sus promesas. Hebreos 6:13. Dice ahí en el 6:13, está aquí el autor de Hebreos repasando toda la historia
de Dios, y dice en el 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Saben por qué va a cumplirle Dios todas sus promesas a los judíos? Porque juró por sí mismo. No toda la etnia judía, solamente el remanente fiel. Y aquí está diciendo lo mismo el Señor. Aquí en el Isaías 37:35 dice, lo voy a hacer porque juré por mí mismo, porque yo así lo quiero. ¿Sabes qué? No pienses nunca en hacer una oración que altere el plan de Dios. Busca hacer una oración en la que tú te alinees con el plan de Dios. Señor, que yo comprenda por dónde vas. No me quiero resistir. No quiero ir en contra de tu voluntad. Si he de pasar por ese camino estrecho, angosto, difícil, quiero pasar por él. Pero que sea de acuerdo a lo que tú has establecido. Porque yo ampararé esta ciudad, dice en el 35, para salvarla por amor de mí mismo. No porque Ezequías ya aprendió a orar, porque Ezequías hizo la oración correcta, por eso la voy a amparar. No, lo voy a hacer por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Esta frase de David, ¿verdad? Nos hace pensar, ¿quién era David? Bueno, David era un hombre, un rey, conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan que primero pidió rey Israel y a quién le dieron? A Saúl. Dijo, bueno, ya les di el rey que pedían, ¿no? Ahora les voy a dar a un rey conforme a mi corazón, ahora les voy a dar uno como el que yo quiero. Y David llegó a reinar de una manera maravillosa. David era conocido como un rey conforme al corazón de Dios, según 1 Samuel 13:14. Pero también Pablo, en su primer viaje misionero, estando en Antioquía de Pisidia, les recordó la historia de Israel y mencionó que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a Hechos para que lo recordemos. Hechos 13. Hechos 13, versículo 22. Vamos a leer desde el 21. Dice ahí en el 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitando les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David es un ejemplo de la justicia de Dios. Dice, lo voy a hacer por mí mismo, por amor de mí mismo, ahí en Isaías, pero también porque esta es la justicia verdadera. Esta es la justicia que yo quise poner entre ustedes. Y el hecho de que se mencione a David, habla de la fidelidad de David, pero enfatiza la fidelidad de Dios a su pueblo, haciendo la justicia de David. Por medio de David conocieron la verdadera justicia de Dios. David será un ejemplo a todos los reyes que vendrían después de él, pero estos reyes, ¿verdad?, no actuarían como David, pero sabrían cómo era la justicia que Dios demandaba, por lo tanto sabrían por qué serían castigados como reyes. Y esta es la idea, el Señor conoce todo, es soberano sobre todos. El Señor puede actuar sobre un rey pagano, puede actuar sobre un rey impío, porque todo está bajo su control. Y sabiendo que todo está bajo el control de Dios, lo que debemos orar, Señor, ayúdame a alinearme con tus planes. No quiero irme a diestra ni a siniestra, quiero ir por el camino que tú me traces. Yo sé que las promesas que tenemos en la Biblia son porque tú las quisiste dar. Él nos prometió la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos tan inteligentes que le dijimos, Señor, sálvanos, queremos vida eterna. Ni siquiera estaba en nuestra mente. Y Dios decide darnos esa vida eterna por medio de la sangre preciosa de su Hijo. Ya vimos las dos partes de la respuesta y viene la conclusión final. Vean lo que dice el versículo 36. Esto debió ser casi inmediato. Dice en el 36,
Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 de los asirios. ¿Quién es el ángel de Jehová? Bueno, por lo que vemos, las manifestaciones que tenemos en la Biblia, creemos que es Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, manifestándose de manera física, corpórea, ahí para llevar a cabo esta destrucción. Hay más que hablar acerca del ángel de Jehová, pero me tomaría otro sermón. Sin embargo, entendemos que aquí intervino el Señor soberanamente. Heródoto de Halicarnaso, historiador griego, dice que esta muerte, lo narran los griegos, dice que esta muerte fue debido a una plaga de ratones. Flavio Josefo apoya esto, incluso se atreven a decir que fue lejos de Jerusalén, que estaban acampando más cerca de Egipto. ¿Qué plaga de ratones podría causar esto? Bueno, el ratón es portador de la peste bubónica. De hecho, no lo es el ratón, sino la pulga que vive en el pelaje del ratón. Ellos son los que transmiten la peste bubónica. Y esta peste bubónica, en su manifestación más agresiva, puede matar a alguien en 24 horas. Este pasaje no nos dice exactamente cómo mató el ángel de Jehová a los 185,000. No se nos dice si fue por medio de la plaga de ratones o por algún otro medio. Pero sucede como en el muro de Jericó, ¿verdad? Dicen, ay, pues es que se cayeron los muros de Jericó porque hubo un terremoto. Sí, lo más curioso fue que después de darle 7 vueltas, el séptimo día, después de la séptima trompeta, pasó eso, ¿verdad? Entonces no dudamos que pueda haber sido por medio de una plaga como esta. Dios pudo haber controlado a una plaga para sus servicios. ¿Se acuerdan que en el Éxodo Él controló las plagas? Él las dirigió para que llevaran a cabo su ataque contra el faraón. Y no es que haya sido nada más una plaga de moscas, una plaga o el agua que se convirtió en sangre o la plaga de las langostas. No, estaba atacando a sus deidades. Aquí el Señor va a actuar y va a matar a 185,000. En otro evento de este tipo, aparte del Éxodo, en 2 de Samuel 24, nos dice que David hace un censo y el Señor se molesta porque hace un censo. O sea, David quería confiar en lo que llevaba. Y dice ahí en el segundo libro de Samuel 24, capítulo 15, que Dios envió una peste y murieron 70,000 hombres. Dios puede controlar a cualquier peste, a cualquier plaga, a cualquier virus, cualquier cosa, para matar a la cantidad de gente que Él quiera por su justicia, por su amor al pueblo que Él escogió. Pudo haber sido con esta peste bubónica o con cualquier otro medio. Aquí lo interesante es que se nos dice que fue por medio de la intervención del ángel de Jehová. Y se levantaron, ¿verdad?, por la mañana, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 19, verso 35, le añade la palabra en una noche. En una sola noche mató a los asirios y dice que se levantaron y todo era cuerpos de muerto. Parece ser que esto fue inmediatamente después de que Ezequías recibió la respuesta de parte del Señor y fue por medio del ángel de Jehová. Pero noten lo que pasó, dice en el 37. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. ¿Por qué no mató a Sennacherib? Pues ya era 185,000 del ejército, pues de una vez al rey, ¿no? Y ya se acabó el problema. No, Dios quería que se cumplieran sus promesas. Él había prometido que se iba a deshacer de Sennacherib de una manera muy especial. Vamos al 37:7. Dice Isaías 37:7. He aquí que yo pondré en él un espíritu y oirá un rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra perezca a espada.
no se podía morir. Ay, pues lo que dijo Dios, pues ya ves, nomás lo dijo, pero no se cumplió, no. Se tenía que cumplir al pie de la letra. Vean lo que dijo el Señor que iba a pasar con él en el 37:29. Le dice en el 37:29, porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos, pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios y te haré volver por el camino donde viniste. Yo te controlo, Sennacherib. Te voy a controlar como a un animal se le controla. Voy a poner mi garfio en tu nariz. Y vean en el 34, ¿verdad? Finalmente, por el camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Ezequías oró al Dios Todopoderoso y sobrevivió. Sennacherib oró a un ídolo y murió. El flujo del relato podría hacernos parecer que la muerte de este rey pagano fue inmediata, pero en el 37 nos dice que hizo su morada en Nínive. De hecho, él murió en el 681 a.C. y el relato se data alrededor del 701. Entonces se cree que Sennacherib murió 20 años después, pero no le hizo ningún daño a Judá. Vivió algo de tiempo después, antes de que lo mataran sus hijos, pero esto es irónico. Noten, él va a morir, vean la manera. Vamos al 38. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Es irónico. ¿Ustedes creen que Sennacherib haya sido sincero con su Dios? Yo creo que era muy sincero. Está ahí orando a su Dios. Debió haber sido muy religioso. Era honesto. Ponía su fe con toda sinceridad, con toda honestidad a su Dios. Pero ¿cuál era el problema? No era Dios. Era un ídolo que él había formado, que él se había hecho, que él había determinado qué forma tenía y él había decidido cómo adorarlo. Era honesto, era sincero, pero era ignorante. A diferencia del Dios de Ezequías, que demandaba una forma de adoración, una forma de oración, que era un Dios que podía pasar a su pueblo por disciplina, por amarlo tanto, ¿verdad? Y aquí noten, los hijos de Sennacherib, ¿verdad? Dice que en el 38, y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron. Sus hijos no respetaban a su padre, y tampoco respetaban a su Dios. Ahí estando orando a él, estaba en toda sinceridad orando a su Dios, y ahí llegaron y lo mataron. Sennacherib hizo algunas preguntas, ¿verdad? Cuando él está haciendo su ataque, dice en el 36:19, esta pregunta la hace el Rabsacés, enviado de Sennacherib, y dice en el 36:19, ¿dónde está el Dios de Amad y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Serbafaín? ¿Libraron a Samaria de mi mano? Ahora sería prudente preguntarle a Sennacherib, Sennacherib, ¿dónde está tu Dios? ¿No que muy bueno tu Dios? Era un ídolo. Pero tú, por confiar en algo que tú habías decidido hacer, estás muerto. A Dios se le tiene que adorar de la manera que Él lo ha decidido. Y también se le podría decir como al rico insensato que vivía confiado en sí mismo. Y se acuerdan que este rico insensato ahí en Lucas 12 decía, alma mía, repósate, confía en ti misma, ¿verdad? Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Mira, podrás tener todos los tesoros, todo el conocimiento de cualquier otro Dios, pero si hoy te mueres, mira, tu vida no la tienes comprada. ¿Qué le vas a decir a Dios?
¿Bajo méritos de quién te vas a presentar delante de Dios? Mira todo lo que hice, mira todo lo que gané, mira, era yo famoso, mira, gané aquí, gané allá, gané aquí. ¿Con esos méritos te puedes presentar delante de Dios? Sennacherib a lo mejor se presentó delante de Dios y le dijo, mira todos los pueblos que derroté, pues sí, pero yo te envié a hacerlo. Y tú me menospreciaste. Te pudiste esconder 20 años, le diría el Señor. Pero Dios cumple lo que promete. Yo prometí que te ibas a morir en tu tierra y te vas a morir en tu tierra. El Dios de Israel sí cumple porque sí tiene poder. Tu Dios, ¿verdad? No cumple porque no lo tiene. Es un ídolo que tú inventaste. Sennacherib, te hiciste un ídolo que no debías haber hecho. Ezequías murió alrededor del 688, 687, Sennacherib murió en el 681. Isaías debió vivir lo suficiente para podernos entregar este relato. Ezequías oró a Dios y Dios mató a 185,000. Ezequías fue librado por 185,000 hombres, ¿verdad? Sennacherib oró a su Dios y no fue librado ni siquiera de sus 2 hijos. Esta es la diferencia entre un Dios y un ídolo. El hombre no controla el futuro, lo controla Dios. Dios controla el futuro de los paganos, de los incrédulos y de los creyentes. No crean que solo el futuro de los creyentes, no crean que Dios solamente está obrando para nosotros. Recuerden, Dios hace salir el sol sobre creyentes e incrédulos, porque Dios tiene bajo su control a los incrédulos. Cuando no se conoce a Dios lo suficiente, se puede convertir en arrogante y creer que su poder, su mente, su conocimiento es el que lo lleva adelante. La arrogancia solamente puede terminar en desgracia. No hay de qué jactarnos. Dice Jeremías 9:23. Si han de gloriarse en algo, gloríense en conocerme. Eso es lo que nos debe de motivar, conocer más a Dios. Y no porque acumulemos logros. El conocimiento de Dios es vivir como Dios lo pide. Eso es lo que marca el verdadero conocimiento. Por mucho que digas que sabes, si no vives como Dios lo pide, tu conocimiento es nulo. Menospreciar a Dios es fatal. Y cuando a pesar de que tenemos conocimiento en Él, lo despreciamos, eso es fatal. Y noten, este pasaje nos motiva a confiar en Dios completamente, pero no por confiar en Dios completamente piensen que van a orar como Ezequías y el Señor les va a dar lo que hayan pedido. Esa no es la idea del pasaje. La idea del pasaje es que Dios va a escuchar una oración que se alinee con sus planes, que se alinee con lo que Él quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que la honra y la gloria sean solamente para Él. En medio de tu tribulación, en medio de todos los problemas que vivas, económicos, de salud, con tu pareja, con tus hijos, con tus maestros, en medio de todos esos problemas que vives día con día, lo que debes de decir es: Señor, ¿cómo hago que a través de este conflicto, de este problema, de esta situación que vivo, tú te lleves la honra y la gloria? ¿Cómo puedo hacer para que por medio de la situación que viva, todos los pueblos de la tierra, bueno, aunque sean mis vecinos de aquí al lado, conozcan que tú eres Jehová, que tú estás al control de toda nuestra vida? ¿Cómo vamos a saber qué orar? Es difícil. ¿Se acuerdan que nos dice Romanos 8:26 que no sabemos cómo orar y que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles? Nunca sabes si estás orando en realidad de acuerdo a la voluntad de Dios, a menos de que la voluntad de Dios ya se haya ejecutado. Sabemos que Ezequías oró adecuadamente. ¿Por qué? Porque leemos lo que ya sucedió. Muchas veces cuando nosotros oramos, tenemos que esperarnos a que sucedan las cosas para decir si Dios sí quería o no, Dios no quería. Llevo años orando por esto, pues Dios ya te dijo que no y tú sigues ahí.
Pero cuando algo sucede como Dios quiere, debemos decir, vaya, por fin oré como Dios quería. Sucedió lo que Dios quería. Y podría venir la pregunta, ¿hubiese sido salvado Israel si Ezequías no orara? ¿O solo fue salvado debido a que Ezequías oró y lo hizo correctamente? No. ¿Por qué lo salvó el Señor? Por amor de sí mismo. Porque Él tiene un plan y Él lo va a cumplir. Y en tu vida hay un plan de Dios. Lo que debes de hacer es entender qué es lo que Dios quiere de mi vida. ¿Cómo quiere Dios que yo lo glorifique? Por medio de toda la situación que yo estoy viviendo. Difícil, complicada o de alegría y de gozo. En todo debemos de glorificar a nuestro Dios, porque entonces estaremos seguros que Él está obrando a nuestro favor y no estamos confiando en Él porque es el genio de la lámpara o porque sea alguien que nos concede nuestros deseos. Confiamos en Él porque es el creador del universo. Confiamos en Él porque es el único Dios vivo y verdadero. Y podemos decir con toda confianza lo que decía Job: aún si Él me matare, en Él esperaré. Esa es la confianza que Dios quiere de nosotros. Oremos al Señor. Padre, qué bendición es poder tener tu palabra, escudriñarla de tal manera que nos pueda enseñar y nos pueda marcar claramente que tú eres ese Dios soberano y poderoso que está a nuestro favor porque te obedecemos. Ayúdanos a vivir, Padre, esa vida que tú quieres. Ayúdanos a ser obedientes, Señor. No queremos ser arrogantes como este rey ignorante que blasfemó en tu nombre. Queremos obedecer tu palabra aunque nos duela. Nos cuesta muchísimo trabajo hacerlo, Señor, pero confiados estamos en que ese poder que nos diste a través de tu Santo Espíritu lo tenemos para ser obedientes y en esa misma obediencia tener una plena confianza en ti. No importa qué situación vivamos, no importa qué necesidad tengamos, Señor, ayúdanos a poder decir como decía Ezequías, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre no sea blasfemado por nuestra desobediencia. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.